si se ve, no sé, ¿se está viendo? Perfecto, se ve bien y se te escucha. Perfecto, se me olvida. Cuando usted diga, pues. Muy bien, ¿están los tres integrantes del grupo? Sí. Sí, Sí, profe, estamos. estamos los tres. Perfecto. Si ya están listos, podemos iniciar. Ok. Buenas noches, compañeros, profesor. Bueno, somos el grupo número 3. Nos toca hablar sobre el tema 7, que son los PLD, bueno, dispositivos lógicos programables, y bueno, los integrantes del grupo son Violina Lucas, Martín Silvio y, bueno, y yo, Ramón Silva. Bueno, voy a dar una pequeña introducción sobre qué son los PLD. Bueno, un PLD es un componente electrónico empleado para la fabricación de circuitos digitales reconfigurables. A diferencia de, de las compuertas lógicas que tienen una función fija, un PLD tiene una función indefinida al momento de fabricarse. Antes de que un PLD pueda ser usado en un circuito, este puede ser programado. Eso es a lo que le llamamos reconfiguración. Antes de los PLD, habían estos chips de memoria ROM que hablaron mis compañeros anteriores, y bueno, que eran usados para crear funciones lógicas combinacionales, arbitrarias, de M entrada con N salidas, siendo este el mejor dispositivo lógico combinacional de propósito general disponible en la época. Los problemas de estos chips de memoria ROM es que no pueden funcionar bien en las transiciones lógicas asíncronas, consumen mucha energía y son más caros. Y bueno, los primeros PLD fueron presentados por Motorola. Ese fue el XC157 en el año 1969, y la compañía General Electric fue la primera en crear un dispositivo PLD que podía ser borrado. Entre los dispositivos PLD destacados tenemos el PLA, el PAL, el EPLD, el GAL, el ASIC y el FPGA. Y bueno, en esta presentación hablaremos de 4 puntos importantes: de qué son, su tecnología de fabricación, cómo se programan y sus usos. A continuación, mi compañero Jovelina Lucas seguirá con esta sesión. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar un poco de las Hola. PLA y de las PAL. Como dijo mi compañero, los PLD empezaron a surgir en la década de los 70, y los primeros que se fabricaron fueron los PLA y las PAL. Primero surgieron los PLA, que su sigla en inglés son Array Lógico Programable, el cual realizaba la misma función básica que una memoria RAM, pero difiere en cuanto a su organización interna. Luego surgieron los PAL, que eran para reemplazar las PLA, porque eran muy lentas y tenían una mayor complejidad del circuito. Además, también se le introdujeron algunas que no se encontraban mucho la opción de que eran reprogramables. Ahí en la imagen podemos ver una de las primeras PAL. Ahora hablando un poco de la tecnología de fabricación, en la imagen de arriba podemos ver un esquema de cómo se organizaban las PLA, que tenía un bloque de matriz AND programable y otra matriz de OR que también se podía programar. A diferencia de las PAL, que los bloques son similares, solo que la matriz de las compuertas OR era fija y lógica de salida. Eh, Ahora, los métodos de programación teníamos dos, que eran las programables bipolares y las reprogramables MOS, que las reprogramables se le encontraban en los sistemas de PLA.
Las PAL bipolares eran programables mediante fusiles como las memorias PROM, solo que permitían la programación por única vez, ya que se hacía circular una corriente y se producía la ruptura del fusible. Y después, en las PAL, se empezó a implementar la tecnología MOS, que se la podía borrar, pero no era muy frecuente encontrar estos dispositivos. Los modos de uso que le podíamos dar, como podemos ver en la pantalla, eran varios, como conversores de código, conversores binarios a segmento y entre otros que observamos ahí. Ahora vamos a hablar un poco de la FLD, que surgieron básicamente para competir y mejorar el uso de las PLA y las PAL. Son dispositivos borrables, por eso es su nombre de EPLD, que su sigla significa dispositivo lógico programable borrable, que esa es la E, que básicamente se borra con una radiación de luz ultravioleta. Las ventajas de esta frente a las PAL y las PLA, como podemos ver en la gráfica, tenían una gran densidad de integración, muy por encima de las PAL, alta velocidad de trabajo y una posibilidad de borrado, porque como ya dije, no se encontraban muchos dispositivos borrables como las PAL y las PLA, entonces se inventaron la EPLD. Ahora, en las tecnologías de fabricación podemos ver un esquema de la EPLD en la imagen superior derecha, que lo podemos resumir en tres grandes bloques para entenderlo mejor, donde se encuentra la red lógica, donde podemos ver diferentes compuertas. Después tenemos un bloque de registro que se encuentran flip-flops y entradas y salidas en el último bloque. Y los usos que se le daban eran el procesamiento digital de señales, radioreceptores, sistema de audio y sonido, sistema para el espacio, imagen médica y radioastronomía. Ahora nuestro compañero Ramón va a seguir hablando sobre las otras dispositivos que encontrábamos. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre las GAL. Bueno, sus siglas significan arreglo lógico programable. Son un tipo de circuito integrado de marca registrada por Lattice Semiconductor que ha sido diseñado para reemplazar a la mayoría de las PAL, manteniendo la compatibilidad, eso sí, en sus terminales. Bueno, estos microchips utilizan una matriz de memoria EEPROM, por lo que pueden ser programados varias veces. Hablando de su tecnología de fabricación, bueno, la estructura de su fabricación consiste básicamente en una matriz AND reprogramable y una matriz OR fija, con configuración programable de entradas y salidas. A la salida de la matriz AND y OR hay un circuito más complejo con selectores y flip-flops que permiten implementar ecuaciones más complejas. Y bueno, las estructuras de las GAL son estructuras cual, como ya mostró mi compañero, construida con tecnología CMOS. Bueno, y su programación, ¿puedes volver atrás, Silvia? Bueno, y aquí en esta imagen de aquí podemos ver las siglas que se van a encontrar en un microchip GAL. Bueno, podemos ver ahí su nombre, arreglo lógico programable. Aquí podemos ver sus entradas, sus salidas, y eso es lo que podemos encontrar en un microchip. Bueno, y su programación. Bueno, el proceso de programación consiste en activar o desactivar cada celda CMOS con el objetivo de aplicar la combinación adecuada de variables a cada compuerta A y así obtener la suma de los productos. Aquí como podemos ver a la salida de este circuito aquí. Bueno, y sus usos,
Bueno, en estos chips hay que destacar algo, que solo permiten hacer operaciones digitales. Bueno, sirven para conversores de código, conversores de binario a 7 segmentos, verificadores de paridad y chequeos de errores, y bueno, distintos tipos de contadores y registros, controladores de memoria y de entrada y salida para micros. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las ASIC. Bueno, sus siglas dicen, significan Circuito Integrado de Aplicación Específica. Es un circuito configurable que ha sido diseñado para un propósito o una aplicación específica para un producto electrónico específico. Con los últimos avances en la tecnología de miniaturización y las herramientas de diseño, la complejidad máxima y por ende la funcionalidad en un ASIC ha ido creciendo desde 5.000 compuertas lógicas a más de 100 millones de compuertas lógicas. Los ASIC modernos incluyen a menudo otros elementos prediseñados ya, tales como procesadores de 32 bits, bloques de memoria RAM, ROM, EEPROM y memoria flash. Bueno, aquí podemos ver un tipo de ASIC, que es un Raspberry 4. Y bueno, a continuación, su tecnología de fabricación. Bueno, estos están hechos sobre una oblea de silicio de algunos micrones de grosor. Aquí podemos ver la oblea. Y bueno, ahí está. Sobre cada cubo son micrones. Transistores y los transistores y los cableados están hechos de muchas capas, cuyo número están entre unas 10 y 15, todas distintas entre sí, dispuestas una sobre la otra e interconectadas según el requerimiento de las ASIC. Bueno, y también tenemos las ASIC semiconfigurables, ASIC completamente configurables y, bueno, y dispositivos lógicos programables. Bueno, a continuación, bueno, ahí y sus usos se pueden usar en la medicina, en la industria, telecomunicaciones, multimedia y en ciencia. La parte de la programación la va a dar mi compañero Silvio. Bueno, buenas noches, yo soy Tim Silvio, voy a hablar sobre los FPGA. Primeramente, un FPGA es una red de puertas programables en campo. Yo creo que dos de las particularidades y que lo hacen tan notable a los FPGA son su capacidad de ser reprogramados, a diferencia de los ASIC, que ya de por sí de fábrica vienen para cumplir una determinada tarea, y la capacidad de alterar sus características después de haberse fabricado. Estos tienen bloques lógicos, los cuales se pueden programar para cumplir la tarea tan simple como puede ser una compuerta lógica, hasta funcionar como una CPU o una GPU, por ejemplo. El hecho de que puedan funcionar como tales es que no vienen con un sistema de instrucciones, un set de instrucciones predefinido, sino que, bueno, no tienen un set de instrucciones. Ahora, volviendo un poco sobre lo que dije de que sus características se pueden modificar, si volvemos un poco a la introducción, aquí podemos observar un FPGA. Sinceramente desconozco el ensamblador que lo realizó, pero cuenta con dos Intel Stratix, sería un FPGA dual, y cada uno, si bien viene con 8 GB interno de RAM, vemos que se pueden ampliar esta capacidad con unos módulos externos que vemos aquí sobre la placa. Creo que cada uno puede funcionar hasta con 128 GB, y también se pueden añadir módulos externos, ya sea para lo que se requiera en la aplicación que se le está dando, digamos. Así que esa es una de las grandes características que tienen los FPGA. A ver, siguiendo un poco con la tecnología de fabricación, estos están compuestos por bloques lógicos configurables, los cuales a su vez interiormente están conformados por slices o rebanadas que están dispuestos en forma matricial. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la posición más baja sería la X0 y 0, y la posición más alta sería la X1 y 1. Ahora, hablando un poco de cómo están compuestos cada uno de estos slices, si continuamos la siguiente diapositiva, podemos ver que están compuestos por tablas de búsqueda, por un sistema de acarreo y un par de flip-flops. Las tablas de búsqueda lo que hacen es almacenar funciones lógicas en tablas de verdad de 16 por 1. Después, los flip-flops se encargan, bueno, justamente se utilizan para almacenar datos, que sería el sistema de almacenamiento que tienen estos FPGA. Y el sistema de acarreo se vería en esta última imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver que del lado derecho tenemos un sumador completo, y del lado izquierdo tenemos el sistema lógico que implementamos para obtener este sumador completo de una forma más eficiente, por así decirlo,
dentro de, el bloque lógico. Ahora, siguiendo con la programación, justamente no le agregamos una diapositiva de programación en las GPLD o las ASIC, porque estas tres se programan de la misma forma, se programan con lenguaje de descripción de hardware, que son el HDL, VHDL o Verilog. Aquí podemos observar, por ejemplo, el entorno de desarrollo de Xilinx, que es la empresa que justamente le dio origen a esta tecnología de los FPGA. Después, con los usos, tenemos para aeroespacial, audio, automotriz, broadcast, electrónica, centro de datos. Y como curiosidad también se utilizan para minería de criptomoneda. Y al ser unos dispositivos que actualmente, o sea, tanto en su etapa de desarrollo como en su etapa de fabricación, no tienen costos tan elevados, se empiezan a utilizar cada vez más y están abarcando cada vez más campos. Así que, bueno, eso sería todo por esta presentación. Muy bien, chicos. Vamos a Profe, ver. ahora me toca a mi grupo, tema 8. Perfecto. Vayan compartiendo entonces pantalla y pueden arrancar. ¿Se está compartiendo? Hola, hola. Sí, le escucho. ¿Se comparte? Todavía no aparece. Ahí está apareciendo. ¿Apareció? Ahora sí, se te escucha bien. Ah, bueno. Está bien, perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo 9 y tenemos el tema 8, de comparación de diferentes tipos de memorias. Los integrantes somos Román Iván Jesús, Mario Leal Javier y Alberto Esteban Manuel. Bueno, yo comienzo. La forma en que se organizan los distintos tipos de memoria se la conoce como jerarquía de memorias. En la cima de la jerarquía encontramos los registros de CPU, las memorias caché, la memoria RAM y ROM. Y en la base encontramos los discos duros, por ejemplo, los CD, los DVD, las cintas. Cuando al bajar observamos que al bajar de la jerarquía observamos que disminuye el costo por bit, aumenta la capacidad, aumenta el tiempo de acceso y disminuye la frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador. ¿Se va escuchando bien? Espera un momentito. No se te está escuchando bien. ¿No se me escucha bien? Apaga la cámara y van a ver si ¿Comienzo? ayuda esto. Bueno. A ver. ¿Ahora se me escucha bien? Mejor. ¿Ahora? ¿Comienzo otra vez? O... Sí, comencé de vuelta porque no se te escuchó bien la primera parte. Ah, bueno, está bien. Bueno, nosotros somos el grupo 9, tema 8, comparación de diferentes tipos de memorias. Los integrantes somos Román Iván Jesús, Mario Leal Javier y Alberto Esteban Noel. La forma en que se organizan estos distintos tipos de memoria se conoce como jerarquía de memorias. En la cima de la jerarquía encontramos los registros CPU, las memorias caché, la memoria RAM y ROM. Y en la base encontramos las memorias secundarias. Por ejemplo, pueden ser CD, DVD, cintas. Cuando bajamos por la jerarquía, se observa que se disminuye el costo por bit en las memorias, aumenta la capacidad, aumenta el tiempo de acceso y disminuye la frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador. ¿No se escucha bien? Un poco mejor. Bueno. Aquí vemos cómo se compara el tiempo de acceso y el tamaño de los diferentes tipos de memoria. El registro tiene un nanosegundo de acceso y su tamaño es de 1 kilobyte. Los cachés tienen 5 a 20 nanosegundos y un tamaño de 1 megabyte. Las memorias principales, RAM, ROM, de 60 a 80 nanosegundos, 1 giga. Y los discos de 10 milisegundos a 160 gigabytes. Ahora vamos por las memorias caché.
Su objetivo es que lograr que la velocidad de la memoria sea más rápida posible, consiguiendo al mismo tiempo un tamaño más grande al precio de las memorias semiconductoras menos costosas. La memoria caché se encuentra entre la CPU y las memorias principales, o también en nuestro procesador. Su funcionamiento. Si la CPU solicita un contenido de dirección de memoria, la memoria caché la obtiene rápidamente. En el caso que no, se lee el bloque donde está esa dirección desde la memoria principal y la copia en la memoria caché. Y después la caché se le entrega directamente al CPU. La caché incluye etiquetas para identificar qué bloque de la memoria principal está en cada una de sus líneas. La caché se divide en 3 niveles. El nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1, la caché L1 es la configuración más rápida, la que se encuentra más cercana a los núcleos. Esta almacena los datos que inmediatamente van a ser usados por la CPU. Su velocidad está en torno a los 1150 GB por segundo y tiene una latencia de 0,9 nanosegundos. El tamaño de esta memoria caché está en torno a los 256 kilobytes en total. Aunque según la potencia de la CPU sea mayor o menor. La L1 se divide en 2 partes. La L1 de datos y la L1 de instrucciones. La primera se encarga de almacenar los datos que se procesan y la segunda almacena la información sobre la operación a realizar. Puede ser suma, resta, multiplicación. ¿Se va escuchando bien? ¿Ahora? Y ahí vamos, Sí, dale, sí. te escucho. Está claro. Bueno. Ahora vemos nivel 2. En el nivel 2, esta tiene mayor capacidad de almacenamiento, aunque será un poco más lenta, de unos 470 GB por segundo y 2,8 nanosegundos de latencia. El tamaño de almacenamiento suele variar entre los 150 kilobytes y los 18 megabytes. Ya vemos que son capacidades considerables para la velocidad que manejamos. En ella se almacenan las instrucciones y los datos que pronto serán utilizados por la CPU. En este caso no están divididas en instrucciones y en datos. Pero sí tenemos una L2 para cada núcleo. Ahora finalmente nos encontramos con la nivel 3, la cual tiene un espacio dedicado para ella en los chips del procesador. Será de mayor tamaño y también las más lentas, hablando de 200 GB por segundo y 11 nanosegundos de latencia. En la actualidad, un procesador que se va a tener al menos 4 MB de caché L3 y puede verse en unidades de hasta 64 MB. La L3 se reparte normalmente en unos 2 MB por cada núcleo, pero digamos que esta no está dentro de cada núcleo. Así que hay un bus de datos para comunicarse con ellos. De este bus y del propio memory RAM depende en gran medida de la velocidad de la CPU. Ahora veremos las memoria RAM. Es una memoria que permite almacenar y recuperar la información. Esta memoria está basada en los semiconductores que pueden ser leída y escrita por el microprocesador u otro dispositivo de hardware. El acceso a las posiciones de almacenamiento se puede realizar en cualquier orden de la RAM. La RAM es muchísimo más rápida y que se borra al apagar el ordenador, no como otros tipos de memoria. Por ejemplo, cuando las aplicaciones se ejecutan, primeramente deben ser cargadas en memoria RAM. El procesador entonces efectúa accesos a dicha memoria para cargar las instrucciones y enviar los datos. Aquí vemos sus características. Por ejemplo, la memoria tiene un aspecto físico de un circuito rectangular delgado con unos conectores en sus largos. El número de conectores están diferenciados en cada tipo de memoria. Por ejemplo, hay memoria RAM que tiene 30 o 72 conectores, SIMM, y 128
268 contactos. Aquí vemos distintos tipos de memoria RAM. La RAM, su velocidad es de 80 a 70 nanosegundos. El tiempo que tarda en dar la serie de datos. Por ello es más rápida. Físicamente tiene una forma de DMSS que lleva unos 30 contactos. Y después tenemos la FMP. Es algo más rápido que la RAM, tanto por su estructura y como por ser 70 o 60 nanosegundos más rápido. Se puede llamar RAM normal o estándar. Y fue usada por Piero Pentium. Físicamente tiene como 30 o 62 contactos. También tenemos la memoria SRAM. En esta memoria los datos se almacenan hasta que se corte el suministro eléctrico, sin que el controlador tenga que estar refrescando los datos constantemente. Es más rápida y consume menos energía que la RAM, pero se utiliza menos porque es más cara de fabricar y permite unas capacidades muy inferiores. La SRAM se utilizan para las caché y los registros tanto de CPU. Aquí hay una comparación con las DRAMs, memoria RAM dinámica, y la SRAM, RAM estática. La DRAM tiene un consumo mínimo, pero también tiene capacidad de almacenamiento comparativamente alta y también tiene un costo bajo por bit. Y tiene un tipo de acceso alto, o sea, son más lentas. Y las SRAM tienen un alto consumo relativo. Su capacidad de almacenamiento es baja y tiene un costo por bit alto. Y su tiempo de acceso es bajo, o sea, las hace más rápidas. Ahora le toca a mi compañero Mario Leal, las memorias RAM. ¿Compartimos, Mario? ¿Ahora? Ahí estamos. Muy bien. Ya compré. Dejo compartir yo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Se ve ahí en pantalla? Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, sí, puede Bien, mi proseguir. nombre es Mario Leal, ¿sí? Yo voy a dar la parte de memorias no volátiles. Y bueno, vamos a empezar, ¿sí? En esta parte vemos cómo se diferencian en dos partes, de memorias borrables y memorias permanentes o no borrables, ¿sí? En este caso vamos a comenzar con las memorias no borrables, ¿sí? Que son las memorias ROM, como su nombre lo indica, es una memoria de solo lectura, ¿sí? En este caso no tiene la posibilidad de escritura. Esto implica que la información solamente queda almacenada una vez que se lo fabrica el chip. Entonces, como este tipo de memoria, cuando se la fabrica, no puede ser modificado bajo ninguna situación, ¿sí? La ROM tiene una amplia aplicación al diseño de sistemas digitales, ¿sí? Ya sea tanto empleado en computadoras, en las unidades de memoria. Lo que tiene la capacidad de esta memoria es que una vez que se le quita la alimentación, la información no se pierde, ¿sí? Esa es la gran ventaja que tiene este tipo de memoria. Ahora vamos a avanzar al siguiente, que son las memorias PROM, ¿sí? Las memorias PROM son unas memorias ROM programables, ¿sí? Cuyo contenido va a ser escrito, ¿sí? Mediante una programación a través del último consumidor que la tenga la memoria, ¿sí? O sea, lo compran al chip y esta es modificada por esa persona. ¿Cómo se hace esto? Mediante un programador de prompts. ¿Cómo se hace esto? Cuando se lo compra la memoria, normalmente tiene las entradas de las compuertas internas conectadas tanto a las salidas GND, ¿sí? O BCC, de acuerdo a cómo se la quiera. Qué señal se quiere obtener en cada uno de esos puntos, se queman los fusibles, ¿sí? Ya sea si queremos tener un cero lógico, se quema el fusible que está en BCC. Y en el caso que se quiera tener un 1 lógico, se quema el fusible que está a GND, ¿sí? Bien. Estos fusibles no pueden ser reconstruidos nuevamente, por lo que una vez que se la programa esta memoria, no puede haber vuelta atrás, ¿sí? Vamos a avanzar. Ahora seguimos
con las memorias EPROM, ¿sí? Este tipo de memorias EPROM son unas memorias PROM, pero en este caso borrables, ¿sí? Por eso viene la palabra, la letra E, que sería el 7, que es borrable. Entonces, se pueden almacenar programas y en este caso se las pueden borrar y se las pueden modificar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el borrado de este tipo de memoria? Este tipo de memoria se la borran con luz ultravioleta, ¿sí? Se la coloca en un dispositivo que tiene una lamparita de ultravioleta como las que se ven para ver los billetes falsos, y se le deja de 15 a 20 minutos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que toma mucho tiempo, ¿sí? Porque se borran bit a bit. Esa sería una de las desventajas de esta memoria, como habían nombrado compañeros anteriormente, ¿sí? Otra desventaja es que, como vemos acá, no sé si se ve el mouse, no sé si lo logran ver. Sí, sí, ¿Se me escucha? Sí, se ve. Bien. Esta parte, como habían mencionado, creo que dos grupos anteriores, es una ventanita de cuarzo, ¿sí? Por donde ingresa la luz ultravioleta. ¿Qué pasa? Cuando esto está descubierto, cualquier tipo de luz que ingrese puede modificar ese programa, lo puede borrar, porque siempre, como se ve en el espectro, hay pequeñas cantidades de luz ultravioleta en algún punto, y entonces se puede borrar ese contenido. Entonces, por lo general, se logra poner ahí una pequeña película oscura, que es para que no ingrese esa luz y no dañe el programa que uno le ingresa, ¿sí? Avanzamos a la siguiente, que serían las cuadrados PROM, son como las anteriores PROM, pero en este caso son borrables eléctricamente, ¿sí? En este caso, cuando se produce el borrado, a comparación del anterior, esta no se la tiene que quitar de la plaqueta, ¿sí? Las EPROM sí se las tienen que quitar y de ahí se las lleva al aparato que sea para borrar con luz ultravioleta. Esta es una de las ventajas que tienen las E cuadrado PROM, que no hace falta porque normalmente vienen con montaje superficial, ¿sí? Entonces eso le ayuda mucho y se la borra directamente de forma eléctrica, ¿sí? Y una ventaja que tiene es que así como puede borrar bit a bit, también puede borrar completamente una palabra, ¿sí? Entonces eso también acelera un poquito el borrado y tiene una capacidad del orden de los 128 kilobits. Avanzamos al siguiente. Y vamos con los discos duros, ¿sí? Que sirven para guardar información. Y estos pueden ser discos internos o externos. Los discos internos se encuentran alojados dentro de la estructura de un ordenador, ¿sí? Conectados a la placa base. Y los discos externos se conectan a la PC a través de un cable USB o SATA externo, ¿sí? Normalmente se lo ven como si estuvieran conectando un celular de la misma manera. Y después hay una subcategoría de discos externos, que son los discos multimedia, diseñados específicamente para reproducir con facilidad contenidos como películas, fotos, en las televisiones o los ordenadores. Bien, hay tipos de tecnologías de estos que son los siguientes. Tenemos los discos magnéticos, que estos se almacenan en unos discos que son de aluminio o de cristal, donde se va a almacenar la información en forma de campos magnéticos, ¿sí? Para ello hay un cabezal que se encarga de tomar esos datos a lo largo de ese disco, ¿sí? Que haciendo la analogía sería similar a un tocadiscos, ¿sí? Es un brazo con la púa y un tocadiscos de la misma manera. Después tenemos perdón, este cabezal, ¿sí? Va a depender mucho de la velocidad con la que se mueve el disco, ¿sí? Que se la mide en revoluciones por minuto, pero ahí viene la gran desventaja. No puede ir a mucha velocidad, porque si no, no le da mucho tiempo al cabezal de buscar ese dato. Si esa velocidad aumenta, le cuesta un poco más al cabezal buscar el dato certero. Entonces, por lo tanto, siempre se recomienda hacer desfragmentados del disco, como para que la información siempre permanezca ordenada y el cabezal lo encuentre fácilmente. Otro inconveniente que es muy grave también es que a pesar de que están en una forma encapsulada, debido a los golpes o impactos fuertes se suelen dañar o inclusive se rompen totalmente. Después tenemos los discos
de estados sólidos, conocidos como SSD. Es una placa que contiene transistores semiconductores que almacenan la información de la misma manera que una memoria flash, ¿sí? Una memoria no volátil, que por supuesto si no le o sea, le quitamos la alimentación, no se pierde la información. Estos tipos de discos son mucho más modernos y solucionan varios problemas de los discos duros magnéticos, ¿sí? En una de ellas es leer más rápido los datos, ya que no hay ningún cabezal que se esté desplazando a lo largo del disco magnético, y también son más resistentes porque no hay partes móviles en su interior, ¿sí? También requieren menor potencia para su funcionamiento, lo cual son muy recomendables para usar en discos duros externos. Son mucho más silenciosos, ya que no hay, como decíamos, partes móviles o el disco que esté girando, y no es necesario desfragmentarlos para reorganizar regularmente los datos, ¿sí? El único inconveniente sería que son mucho más caros que los discos magnéticos, ¿sí? Acá mostramos lo que sería un disco magnético y un disco de estado sólido, ¿sí? Ahí se ve la diferencia, porque este es como más ordenado con los chips que tenemos, y bueno, acá tenemos el disco que gira y el brazo que va seleccionando, cabezal, que selecciona la información, ¿sí? Así que bueno, ahí vemos un poquito la diferencia. Y bueno, ahora continúa mi compañero Alberto, ¿sí? Hasta acá llegaría yo. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alberto Noel. Yo voy a hablar un poquito, voy a volver a mencionar algunas características respecto a las memorias flash que dio otro grupo el día de ayer. Y después le voy a hablar sobre el almacenamiento en discos ópticos, en lecturas ópticas. Perdón. Y vamos, ¿me puedes compartir la...? ¿Te lo sigo compartiendo, Alberto? Sí, por favor. Bien, dale. Bueno, como les decía, les voy a hacer un poquito de mención, recalcando sobre todo lo que ya hablaron ayer otros compañeros sobre la memoria flash, que es un chip que se emplea para el almacenamiento y el traslado de datos, sobre todo. A diferencia de la memoria RAM, este tipo de memoria no pierde los datos cuando se le interrumpe el suministro de corriente eléctrica, o sea que es una memoria no volátil. De hecho, por eso es que podemos transportar la información desconectando el pendrive de una computadora a otra. Tiene muy bajo consumo, es una de las grandes ventajas que tiene. Y lo que fundamentalmente le podemos decir es que la memoria flash es una evolución de la memoria EEPROM, que es la que estaba comentando mi compañero anteriormente. Se basa en un arreglo de semiconductores, generalmente son transistores. Es programable y borrable la lectura de estas memorias flash. Se realiza, o sea, la grabación y el borrado se realiza por medio de impulsos eléctricos. O sea que aquí nos olvidaríamos de todo el sistema de ultravioleta y demás que necesitaban las otras memorias. Dentro de las memorias flash tenemos dos tipos según su configuración interna o su fabricación, que son las memorias flash NAND y NOR. Iván, ¿puedes pasar la imagen que sigue? Iván. Perdón, yo está compartiendo Mario. ¿Cómo? Sí, lo estoy compartiendo yo. Ah, Mario lo está compartiendo. Sí, ahí vamos. Bueno. Gracias. Bueno, en este pequeño diagrama es la diferencia de fabricación de una memoria flash respecto a la NAND y a la NOR. Respecto del diagrama de la memoria NAND, vemos que los transistores están conectados en series. Esto hace que la fabricación sea más fácil que la fabricación de la memoria flash NOR. Y la densidad de estos transistores digamos que se puede fabricar en pequeños espacios. Se puede incorporar mayor cantidad de transistores, por lo tanto,
Esta memoria es la que más, esta fabricación NAND es la que más se comercializa, y por lo tanto casi todos los pendrive y las tarjetas de memoria que se usan actualmente en el comercio tienen este tipo de fabricación, como simulando una compuerta NAND internamente. Por lo que esta configuración, como les decía, proporciona una gran capacidad de almacenamiento. En cambio, en las compuertas, las memorias flash que tienen el comportamiento de una NOR, si bien el almacenamiento no es tan grande, pero son más seguras en el sentido de que por la estructura interna que tiene, entonces se lo usa más que nada en la ejecución de almacenamiento de comandos, por ejemplo, para archivos de la BIOS, la información de la BIOS en una placa madre de una computadora. Si bien no es tan popular, digamos, en el mercado, este tipo de memorias, pero sí para funciones específicas, como por ejemplo en la BIOS de una PC. Más o menos eso sería puntualmente, digamos, lo que quería detallarles, como ampliarle un poquito más de lo que se habló ayer respecto a este tema. Pasaríamos ahí a ver respecto ahora a las lecturas ópticas, a los soportes ópticos digitales. Lo que es el CD, o el CD-ROM, que se hizo muy popular en la década de los 80, más que nada se lo venía a reemplazar lo que eran los cassettes o las cintas de audio. Inicialmente, digamos, se fabricó con esa idea. Los discos ópticos son unidades de almacenamiento de formato digital, o sea, lo que nosotros vamos a grabar ahí son ceros y unos. Bueno, tienen, como ven en la imagen, una forma circular, y se suele usar, como les decía, este dispositivo como almacenamiento multimedia para películas, para imágenes, para audio. Existen tres tipos de discos que vendían, por ejemplo, solamente el que era de solo lectura, o sea que ya venía con una información y solamente podíamos leer esa información. Luego estaban los grabables, en los que permitía realizar una sola grabación y no se podía volver a grabar. Luego surgieron ya los regrabables, que sí podíamos borrarle la información y volverla a grabar. Este procedimiento se lo hacía por medio de una unidad óptica láser. Entonces lo que hacíamos era, por medio de este láser, era incidir el láser sobre la superficie reflejante del CD, y el reflejo de esa información lo interpretaba por medio de unos lentes como ceros o uno, y después iba esa señal se iba a convertir en una señal analógica para reproducir la imagen o el video. Si puede pasar a la que sigue, por favor. También del CD, quiero ver las capas, la que sigue. Después volvemos a esto. Hay una... Sigue pasando, yo te digo cuál. Ahí. Esa sería la composición de un CD. Tenía una etiqueta, o sea, son como 4 láminas, el acrílico, una película de aluminio y el policarbonato. La información en sí estaría inserta en esa placa de aluminio. Lo que hacía el láser al ser, digamos, a incidir en esa lámina, es como que iba haciendo surcos. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez un disco de lo que eran antiguamente los discos de pasta, que uno lo veía y tenía como unas ranuras. En este caso, obviamente también tiene ranuras, pero es en forma milimétrica porque estamos apuntando con un láser, entonces esas caladuras se iban perforando, se iba perforando esa laminita de aluminio, y en base a la distancia que tenía, cuando reflejaba la luz, interpretaba la información como 0 y 1. Si puede pasar a la imagen siguiente.
Esos puntitos rojos que están ahí sería la incidencia del láser, y es que hace como una pequeña caladura sobre esa lámina de aluminio. Pasa a la siguiente. Esos puntitos rojos, lo que le digo que es lo que va haciendo, es como que va perforando la lámina de aluminio al láser. Siempre empezaba desde el centro hacia el exterior del disco. Pasa a la siguiente, por favor. Ahí estaríamos viendo en una forma horizontal el CD. Esos dientes que estamos viendo ahí en forma de color gris sería la lámina de aluminio. Esos dientes son esas caladuras, son las que ha ido formando el láser cuando se grabó por primera vez el CD. O bien cuando venían solamente de lectura, que eran solamente para poder interpretar la grabación o lo que tenía incorporado. En este caso, por ejemplo, cuando el haz de luz del láser llegaba a esa parte ancha, digamos, del diente, lo interpretaba como una señal, como un uno lógico. Pasar a la siguiente, nos vemos dónde está el láser en la posición en la que sigue. En este caso, ahí estaría el láser apuntando hacia la ranura que tiene mayor profundidad y estaría interpretando una señal de cero. ¿Puedes poner la imagen de la unidad óptica? Sí, más adelante. Bueno, ahí. Bueno, aquí estaríamos de vuelta el CD, donde estarían las 4 capas juntas. Esa capa gris, como les digo, es la capa que se iba calando a medida de que el láser iba haciendo su grabación en la lámina de aluminio. Le llama LAN a la parte más profunda y PIT a la parte más alta, digamos. Ahí estamos viendo más o menos en forma esquemática como el láser, que sería dibujado en forma roja, de color rojo, cómo incide sobre esa placa y al rebotar por medio de la unidad óptica tiene unos lentes, él iba interpretando si era un 0 o un 1 y de esa manera podíamos reproducir la información que contenía. Pasar a la siguiente, por favor. Esa sería una unidad que se les llamaban antes las unidades de láser, o que traían, por ejemplo, el KSS 213 lo tenía todos los reproductores de música, de los equipos, por ejemplo, el Aiwa, el Sony también. Cuando se los cambiaba era, pues, digamos, para la gente que trabajaba en esto, era bastante engorroso el cambio. ¿Por qué? Porque tenemos mucha parte mecánica y como estamos viendo que es una lectura muy puntual, una vez que se lo montaba a esta unidad óptica, a veces no leía, no reproducía, entonces con ese preset gris que está ahí abajo del conector, uno lo regulaba e iba afinando, como quien dice, las ganancias. Uno va dando más ganancia o menos ganancia al haz de luz. De esa manera podíamos que sea más puntual la lectura y poder corregir los errores que tenían cuando, por ejemplo, saltaban las pistas o no se trababa. También se ensuciaba, esa es una de las grandes ventajas que tenía, que el ojo que se ve ahí, que es de donde emite el haz de luz del láser, se llenaba de polvillo, por eso tampoco se podía reproducir bien los sonidos, por ejemplo, de audio. ¿Esa es la siguiente? Por otra parte, esa unidad de láser, que estaría visto desde arriba, estaba montado sobre un mecanismo que a su vez se traslada el láser desde izquierda a derecha por medio de ese eje metálico, o sea que también entraba en juego una serie de engranajes y un motor que hacía ese movimiento, por lo cual, como le digo, a la hora de la reparación era muy artesanal, digamos. Por eso que cuando llegó la memoria flash con sus benditos pendrive, fue sacarnos un dolor de cabeza a la gente que reparaba en ese momento. Por otro lado tenemos otro motor donde se asentaba el CD en sí,
porque el CD tenía que girar a gran velocidad, también daba problemas esos mecanismos, los motorcitos, eso a veces se cambiaban. Era una serie de, digamos, de inconvenientes que traía, si bien ha sido un gran avance, pero se guardaba. Se ha perdido el audio. CD, con respecto a lo que veníamos antes. Y tenía mucho, por ejemplo, transporte, ¿cómo? Recién se perdió el audio, no sé si podrías repetir. Hola. Sí, ¿me escuchás ahí? Hola. Ahora sí, hola, hola. ¿Usted me escuchaba? Sí, se te ¿Sí? perdió el audio recién, no sé si podrías repetirlo. Sí, que le comentaba de que ha sido una gran ventaja cuando llegaron los pendrive porque eliminábamos todo este tipo de inconvenientes mecánicos que teníamos a la hora de leer un CD. La desventaja también que teníamos era que, por ejemplo, usted un pendrive hoy por hoy lo llevan en el bolsillo, en cambio un CD, si se rayaba ya perdía sus propiedades y obviamente perdíamos la información. Bueno, se puede pasar a la página que sí. Esas también son todas partes del mecanismo, lo que quería hacerle notar ahí justamente en la parte mecánica, como le digo, que se llevaba dos motores, uno donde está el plato, que es donde asentaba el CD y lo hacía girar, como le digo, a gran velocidad, y el otro motorcito que lo llevaba lo trasladaba al láser en forma horizontal, para poder hacer la lectura. Bueno, hacemos el próximo. Otra vista de lo mismo que les estaba comentando. Y ese es un, digamos, lector de CD que venían para incorporar en las computadoras. Venían solamente de lectura al inicio, después ya venían para que graben también, grabado y lectura también. Internamente es tenía el mismo mecanismo como que les mostré anteriormente, que también lo tenían los equipos de música y reproductores de sonido. Les voy a leer un poquito la evolución de lo que fue el CD. Como lo había mencionado, el CD, o también conocido como CD-ROM, es la unidad de almacenamiento más básica de la familia de los discos ópticos y se puede ya almacenar cualquier tipo de información, pero en principio fueron creados para almacenar archivos de audio. Su capacidad era de 700 megabytes. Luego surgió el DVD, que también permitía grabar todo tipo de datos, pero más que nada fue creado para poder reemplazar las cintas de VHS para poder incorporar imágenes. Por eso la capacidad del DVD era superior al del CD y estaba más o menos rondando en 4,7 gigabytes. Luego surgieron tanto el CD como DVD que fuesen grabables, porque antes solamente en su primera instancia solamente venían para lectura. Posterior a eso salió el famoso DVD de Blu-ray, que a diferencia también era de mayor capacidad que el DVD, pero la gran diferencia que tenía es que usaba un lector de láser que trabajaba en otra frecuencia, por lo tanto su color pasaba a ser, en vez de rojo, al que normalmente conocemos, pasaba a ser azul. La frecuencia era de 405 nanómetros, de ahí es que deriva su nombre de Blu-ray por rayo azul, debido a que la lectura era un láser que en esa frecuencia era de color azul. Así que bueno, más o menos eso sería lo que quería comentar en este tema que nos toca. No sé si le ha sido de utilidad. Muy bien, chicos. Bien, perfecto. Pasamos al grupo. Bien, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Me escucha, profe?
Hola. Perdón. Por ahí, ¿Se me escucha? sí, por ahí se me traba el micrófono. Ah, perdón, pensaba que no, No, no se me escuchaba. Sí, Ah, perdón, ahí comparto de vuelta. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo 6, compuesto por Luis Lucas y les habla Ontivero Figueredo Luis. Nosotros tenemos el tema 9 del seminario de memorias. Nosotros lo ha tocado un cuestionario que vamos a tratar de resolverlo en esta presentación. Una de las preguntas que teníamos era cuál era la clasificación de las memorias. Nosotros podemos decir que las memorias se pueden clasificar en dos grupos. Las memorias que son de lectura y escritura, que son las RAM, nosotros le vamos a llamar que son las memorias volátiles, y las memorias que solo son de lectura, las ROM, no son no volátiles. Entre las memorias RAM tenemos la RAM estática y la RAM dinámica, y entre las memorias ROM tenemos las memorias borrables, que son la EPROM y la E cuadrado PROM, y las memorias permanentes, que son las memorias ROM de máscara y la memoria PROM. Otra pregunta que teníamos es, ¿cuál es el propósito de las terminales del diagrama de una celda binaria y los pines? Bueno, en el gráfico de la derecha podemos ver una memoria comercial que tiene los pines de entrada de dirección, los pines de entrada de datos, los pines de entrada de salida, de datos de salida, el bit, el pin que habilita la memoria, y el pin que me indica si voy a escribir o voy a leer la memoria. En el gráfico a la izquierda podemos ver que, por ejemplo, cuando el decodificador de direcciones decodificó a la celda que quiere ingresar, habilita el seleccionador, pone un 1 acá, y si la lógica de escritura y lectura decodificó o interpretó que yo quiero leer un dato que está almacenado en esta celda binaria, va a poner un 1 acá y me va a habilitar la ruta de salida de datos. Si la lógica de escritura o lectura interpretó que yo quiero ingresar un dato, va a poner un 0 y me va a habilitar la ruta de entrada a la celda binaria. Otra de las preguntas que teníamos es cómo está compuesta la celda de memoria estática. Bueno, una celda de memoria estática está compuesta por una serie de configuraciones de transistores, pueden ser bipolares o MOSFET. Por lo general se usa el MOSFET en un arreglo de una configuración flip-flop, un bioestable. Nosotros sabemos que el bioestable permanece en ese estado siempre y cuando no se le quite la alimentación. Con esta configuración de nivel alto y nivel bajo podemos almacenar un 1 y de nivel bajo y nivel alto un 0. En esta gráfica de acá podemos ver un arreglo de una memoria de 8 filas y 6 columnas con sus respectivas datos de entrada, datos de salida, datos de dirección. ¿Qué hace la memoria cuando quiere acceder a una celda de memoria? El decodificador de direcciones decodifica, sabe la fila y la columna que quiere ingresar, por ejemplo que sea esta, que la podemos ver amplificada acá, ¿y qué hace? Habilita la línea wordline de esa celda y habilita las líneas bitline y bitline negada. Cuando habilita la línea wordline, ¿qué hace? Cierra este transistor, este FET, y cierra este FET, y vincula la celda binaria con los datos según interprete que sean para escribir o para leer la celda binaria. Otra de las preguntas que teníamos es el uso de esta memoria. Bueno, el principal uso de esta memoria se la aplica en lugares donde se requiere que no se requieren grandes cantidades de memoria, pero sí velocidades altas para acceder a los datos.
Nosotros podemos ver esto en instrumentos o equipos que son controlados con microcontroladores, y en el laboratorio podemos ver los osciloscopios o los analizadores lógicos tienen esta memoria que requieren gran velocidad de acceso a los datos. Otra de las preguntas que teníamos es las ventajas y las desventajas de esta memoria. Obviamente la ventaja principal es la alta velocidad. Otra ventaja es que permite retener el dato solo con estar energizada. Son de lógica simple y de fácil diseño. Las desventajas es que no se la puede modificar en el tiempo de ejecución, no tienen gran capacidad, porque como hemos visto, como están formados por un arreglo de transistores, si quiero tener más capacidad necesito poner más transistores, y obviamente esta velocidad de acceso alta me implica tener un costo de bit alto y un consumo mayor de potencia. Otra de las preguntas que teníamos es cómo el principio de funcionamiento de una memoria dinámica. Nosotros hemos optado por analizar este circuito, que vamos a considerar que son componentes ideales. Vamos a suponer también que el bus de direcciones y el decoder de direcciones ya seleccionó una celda, que será este capacitor, y que la lógica de escritura-lectura interpretó que nosotros queremos escribir un dato. Entonces, si nosotros queremos escribir un dato, la lógica cierra este switch, y acá vincula los datos de entrada con el capacitor. Si nosotros quisiéramos ingresar un 1, vendría por acá, el capacitor se cargaría, y si quiero ingresar un 0, el capacitor se descargaría. Ahora bien, si la lógica de escritura y lectura interpretó que yo quiero leer un dato, va a cerrar el switch 3 y poner el valor que tiene el capacitor en el pin más del comparador, de este amplificador comparador, que lo va a comparar con una tensión de referencia. Entonces, si el comparador interpreta que la tensión del capacitor es mayor que la tensión de referencia, va a poner un 1. Y si el comparador, interpreta que la tensión es menor que la tensión de referencia, va a poner un 0. Además de cerrar este switch, cuando quiero leer un dato, la lógica también cierra este switch 4 y este switch 2 para regenerar el valor que pone a la salida al capacitor. Ya sea, si tiene un 1 lo recargaría, y si tiene un 0 lo descargaría. Entonces podemos ver que cada vez que yo quiero leer un dato en una celda de memoria, el dato se regenera. Después, en otra pregunta, nosotros tenemos que explicar la temporización de una memoria dinámica. Entonces, para eso nosotros hemos optado con una memoria, para analizar esta memoria comercial, que es una memoria TMS44100 de Texas. Vemos que tiene 11 direcciones de entrada para el registro de direcciones, y el registro de direcciones está dividido en dos: el registro de columnas y de filas. Pero el registro completo de direcciones tiene 22 líneas. Esta memoria, ¿cómo hace para ingresar los datos? Hace una multiplexación. Veamos acá en la gráfica de la derecha cómo trabaja esta memoria para obtener la dirección donde nosotros queremos ingresar. En el tiempo t igual a 0 llega la dirección con el bus de direcciones, y en el tiempo t igual a 1 se habilita el bit RAS, se habilita negado, o sea, se habilita con un 0 porque es negado, y en ese momento habilita el registro. Entonces la dirección se carga en el registro, y en ese mismo instante, con este mismo bit, habilita el decodificador de fila. Entonces yo en este punto ya sé a qué fila quiero ingresar. En el tiempo t igual a 2, llega la dirección de la columna. En el tiempo t igual a 3, yo habilito el bit CAS negado también, y habilito el registro de columna. Entonces las direcciones se cargan en el registro de columna, y a la vez también habilita el decodificador de columna. Entonces yo en este punto ya tengo la dirección a la columna donde yo quiero ingresar. Entonces nosotros acá ya tenemos la dirección y la columna de la celda donde quiero ingresar, ya sea para escribir o para leer el dato.
Otra de las preguntas que nosotros teníamos era que nombráramos, otras memorias RAM. La que podemos nombrar acá, tenemos la DRAM FPM, que es una memoria de paginado rápido, la DRAM Edo, que es de doble paginado con respecto a esta. Después tenemos la SDRAM, que es una memoria síncrona, que está diseñada para transferir datos de varias ubicaciones de memorias secuenciales. Después tenemos la DDRS de RAM, que esta opera al doble de velocidad que la anterior. Después tenemos la SL de RAM, que esta trabaja con velocidades de hasta 200 MHz. Y la DR de RAM, que es una memoria de Rosewood, que tiene tenía un ancho de banda considerable, pero no ha llegado a tener o a satisfacer las necesidades del mercado y se ha descontinuado. Entre las memorias más usadas, en la época del 2000, en la época de la década del 2000, se usó la SDRAM, que venía casi en todas las PC, y con el transcurso de los años, fueron reemplazando por la nueva tecnología que es la SRAM DDR, con sus diferentes versiones, la DR2, la DR3, la DR4, y ahora ya se está generando un prototipo que es la DDR5. Después, otra pregunta que teníamos es, ¿qué es la latencia reducida de RAM o LR de RAM? Esto es un tipo de memoria dinámica que tiene un acceso aleatorio, que tiene una interfase que es similar a una SRAM. Es una memoria que tiene bastante ancho de banda, es de latencia es baja, es comercial y está dirigida a equipos de redes informáticas. En pequeños servidores se ve esta memoria. Tiene un costo bajo, pero tiene una capacidad mayor que la que nos ofrecía una SRAM. También podemos decir que la LDRAM tiene mejor rendimiento a la RAM en lo que se refiere a acceso consecutivos para tener datos de lo que sea de lectura y de escritura de datos. Después, otra pregunta que nosotros teníamos era que nombráramos memorias de video, en la que podemos nombrar la VDRAM, la WRAM, la MDRAM. Después tenemos una sincrónica RAM de gráficos, que se usaba en adaptadores gráficos, y capaz que la más vista o conocida por ustedes es la gráfico SDRAM, de doble velocidad de datos, que es la GDDR SDRAM, que esta se la usa actualmente como memoria principal en equipos o unidades que hacen procesamiento gráfico. La más conocida capaz es la GDDR5, que es de la generación esta que le decía, la GDDR, que está basada en un diseño de una DDR3. Bueno, hasta acá era mi parte. Ahora mi compañero Lucas va a seguir con el cuestionario. Buenas noches, ahí comparto. Bueno, ahí vamos a ir hasta la diapositiva. En mi caso, también lo que toca en primera instancia es lo que es las diferencias entre las memorias RAM y la memoria ROM. Primero, bueno, obviamente en el nombre, que el memoria RAM significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. La memoria ROM es Read Only Memory o memoria de solo lectura. Una de las diferencias es que el chip ROM o la memoria ROM es no volátil. Quiere decir que no necesita una fuente de alimentación de energía constante para acceder a él. En cambio, la memoria RAM es volátil, es decir, requiere esta fuente de alimentación.
La memoria room se usa principalmente para el inicio de la PC, de la computadora. En cambio, la RAM cumple funciones una vez ya ejecutada la misma. Escribir los datos en un chip room es mucho más lento que escribir en chip RAM. Después también, una de las diferencias es que la memoria RAM tiene en el orden de los gigabytes, al día de hoy hasta 256 gigabytes. La memoria room maneja de 4 a 8 megabytes. Bueno, también es que la memoria RAM almacena de información de forma temporal y la room de forma permanente. Bueno, la otra pregunta del cuestionario era mencionar características de la memoria room, PROM, EEPROM y EEPROM. Bueno, a modo de resumen, la memoria room solo se encarga de realizar la lectura o leer los datos del ordenador. La mask room o room de máscara son los datos ya escritos de la fabricación, es decir, desde que se arma la PC. La memoria PROM son datos programables pero no modificables. La EEPROM son programables y modificables mediante la luz UV. La memoria EEPROM permiten que los datos se eliminen y reescriban un número ilimitado de veces. La diferencia con la EEPROM es que tiene ciertas limitaciones en cuanto a esta carga. En cuanto a características eléctricas, la memoria PROM necesita de 12 a 20 voltios para poder funcionar. La memoria EEPROM de 10 a 25 voltios y la memoria EEPROM necesita 21 voltios fijos. Algunas de las celdas básicas de su funcionamiento son la DRAM y SRAM. Que la Dynamic RAM y la Static RAM, como ya explicaron algunos compañeros antes, la DRAM está formada por condensadores que requieren que controlan el almacenamiento varias veces por segundo los datos en ella y no se pierden. Se le hace almacenamiento por medio de un condensador, se transmite la lectura es por medio de transmisión de valores lógicos, se transmite un valor alto, que es el valor 1, o un valor bajo, que es un valor 0, el valor 0. Esto se hace por medio de transistores NMOS. La SRAM o Static RAM, bueno, los datos que mantienen almacenados mientras se tenga la red de alimentación. El almacenamiento se hace, como ya explicó mi compañero, por medio de los dos transistores en lazos. La lectura se hace justamente por estos FET y la escritura se hace, como ya explicó también mi compañero, se transmite a la columna de datos y a su complementario. Memoria flash, tenemos 3 preguntas respecto a las mismas. La primera pregunta es ¿qué son las memorias flash y algunas de sus principales características? La memoria flash es un dispositivo que se encuentra orientado a realizar almacenamiento de grandes cantidades de datos en un espacio reducido, permitir lectura, escritura y modificación de los datos dentro del mismo. Algunas de las características que tiene la memoria flash se basa en el uso de semiconductores. La información que se guarda en ellas no se borra al desconectar el dispositivo, o sea, es no volátil. Son sencillas de manejar, consumen menos energía, son bastante resistentes a los golpes, no contiene partes móviles y bueno, tiene buena resistencia térmica. En cuanto a lo que es el funcionamiento, es por medio de carga de la puerta flotante. La programación de la celda de la memoria flash involucra un proceso llamado inyección de electrones calientes, que es cuando se programa la compuerta de control conectada a la programación. Bueno,
Algunos usos de la memoria RAM, bueno, son las USB, dispositivos portátiles MP3, las PC Card, que es un periférico diseñado para las computadoras, las notebooks, las netbooks y demás. Y bueno, las tarjetas de memoria flash que son las micro SD. También, pasando a otra pregunta del cuestionario, es los PLDs. La primera es: ¿quién determina el funcionamiento de los PLD? Primero, el nombre es dispositivo lógico programable. Es una acepción genérica para cualquier sistema digital cuyo funcionamiento esté determinado por el usuario, que dicho fuera fabricado, es decir, cualquier programación que la dé el usuario. La segunda pregunta iba orientada a cuántas compuertas lógicas pueden llegar a conformar un EPLD, que es un dispositivo lógico programable por medio de eléctrico. Es un PLD formado por celdas de memoria EEPROM que usan en vez de fusibles para guardar la lógica programada. Son circuitos lógicos programables justamente eléctricamente y borrables con la luz ultravioleta, justamente como los EEPROM. Permiten desarrollar distintos diseños y borrados. Tiene una formación de 7.000, 8.000 compuertas en lo que son familias clásicas, y para dispositivos específicos y de precisión se requieren millones de compuertas. El funcionamiento básico es como miles de funciones TTL típicas. La otra pregunta: ¿cuál es la diferencia o cómo funciona una PAL de fusibles y una FPGA de antifusibles? La PAL está conformada por una compuerta AND programable y OR fija, y su funcionamiento consiste en quemar las uniones. En cambio, la FPGA de antifusibles es una matriz de puertas lógicas programables en campo. Consta justamente de dos líneas metálicas colocadas en dos niveles diferentes y permanecen aisladas por medio de una capa fina de óxido. La diferencia con las PAL es que generan las uniones y no las eliminan o queman como las PAL. Después la pregunta es ¿cuál es la diferencia en el borrado de las distintas memorias que hay? La memoria EEPROM se borra usando rayos ultravioleta. Esto debido a que los fotones excitan los electrones de la celda, provocando que se descargue, y solo se puede borrar totalmente la misma, no parcialmente. La EEPROM ya se borra por medio de señales eléctricas. Puede gestionar estos impulsos eléctricos y puede borrar de forma selectiva partes de la memoria. La memoria flash, puede elegir cómo editar, modificar cada uno de los datos. Consiste el borrado y demás en liberación de cargas eléctricas en las compuertas de los transistores que componen la misma. Tienen que ser lo suficientemente negativas para desplazar estas cargas que almacenan la información y eliminarla. Bueno, estos son los distintos tipos de memoria. Bien, y la última pregunta del cuestionario es el método de programación de una memoria PROM. El método de programación es un método destructivo. Se utiliza para almacenar las instrucciones. Se emplean dos técnicas: por destrucción de fusible o por destrucción de la unión. Bien. Comúnmente la información se programa o quema en las diferentes celdas de memoria aplicando la dirección en el bus de direcciones, los datos en los buffers de entrada de datos y un pulso de tensión en un terminal dedicada para fundir los fusibles. O sea, se usa una tensión para quemar o hacer saltar el fusible. Cuando se aplica este pulso a un fusible, se almacena un cero lógico
y si no, bueno, un nulo lógico que es el estado por defecto, quedando de esta forma la información almacenada o no en caso de que sea el cero lógico. Para poder hacer este tipo de programación se utiliza un dispositivo especial llamado quemador. Este equipo emplea un mecanismo de interrupciones electrónicas controladas por software. Bueno, ese sería el fin de la presentación. Muy bien, chicos. Perfecto. Quedamos entonces ya sin tiempo, o sea que para la semana que viene ya completamos con lo que es el ciclo del seminario, y yo calculo que nos quedan 4 temas. Podríamos darlos esos 4 temas el miércoles, y el jueves ya comenzar con la parte de PISOC, ¿sí? Ya les daría la introducción al IDE, que es el software que vamos a utilizar con los dispositivos PISOC. Así que bueno, los dejo ya liberados y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles. Profe, Ya saben, disculpe, sí. una consulta. ¿Cuándo toma la recuperación usted de parcial? La recuperación del parcial, vamos a ver más o menos de aquí a cuando terminemos de ver el tema de PISOC. Ajá. Puede ser que por ahí le dediquemos uno de los jueves. ¿Será antes del ¿sí? receso o después del receso? Ya vamos a ver, eso va a depender de Bien. cómo vayamos con los tiempos, ¿sí? Bien. Sí. Bueno, sí era porque yo tengo que rendir ahí, porque no he podido rendir el parcial. Y era para organizarme con los tiempos, nada más para preparar finales y los parciales, más que nada. Bien, bien, bien. Bueno, ya lo vamos a ir viendo entonces. Sí, sí, va a depender un poco de cómo vayamos. Bien, Yo bien. te voy a estar diciendo, sería para el jueves que viene, más o menos, ya te voy a estar... Más o menos ya va a tener... ¿sí? No, de todos modos, sí, de todos modos no son muchos los que tienen que recuperar, así que ya fijaremos una fecha y lo tomaremos un jueves para... Profe. Bien, profe. Gracias. Sí. Yo me olvidé de ponerme presente en el aula virtual. Bueno, ya saben, chicos, cuando por ahí tengan problemas con la asistencia, en el grupo de WhatsApp, ahí lo mando. Sí, recuérdenme ahí para que yo ahora revise la asistencia y ponga. Bien, gracias, profe. Bien, chicos, quedan liberados. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, hasta luego, profe. Buen fin de. Chao, profe. Hasta luego.